Ahora sí, ya, ahora estamos grabando. Entonces, tampoco les he compartido la pantalla y nadie dijo nada, ¿sí? Que desayunaron mucho, quedaron como muy pesados. ¿Están viendo la pantalla que les comparto? Estamos viendo toda la pantalla compartida. Hola. Sí, profe, sí, lo que pasa es que... Profe, dice pulsar para... Ok, lo importante es que me estén diciendo que ven la pantalla compartida. ¿Listo? Sí. Entonces, recorderis, estábamos viendo que la célula secreta sustancias necesarias para otras células, pero también sustancias que no le sirven, pero también consume sustancias que necesita. ¿A través de dónde? A través de la membrana celular que tiene esta estructura donde hay unos fosfolípidos y unas proteínas. Que esos fosfolípidos van a tener una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica y que a través de esta membrana van a pasar varias cosas. Van a atravesar la membrana diferentes sustancias por dos tipos de transporte. El transporte pasivo y el transporte activo. Que en el transporte pasivo las sustancias pasan a favor del gradiente de concentración sin gasto de ATP y estos tipos de transporte los llamamos difusión simple, difusión facilitada y ósmosis, que se hacen a través de los poros que hay por estas fosfolípidos, ¿cierto? Pero que también había un tipo de transporte que se llamaba el transporte activo, que va en contra del gradiente de concentración con gasto de ATP y que se hace a través de las proteínas. Decíamos entonces que el ósmosis era el paso de agua de donde hay más a donde hay menos, mientras que la difusión simple y la facilitada es el paso de sustancias de donde hay más a donde hay menos. Entonces, la diferencia entre difusión simple y facilitada es que la difusión simple es para moléculas pequeñas, se hace a través de los fosfolípidos, mientras que la difusión facilitada, las proteínas van a facilitar esa pasada. Y hay otro tipo de transporte que es el transporte activo, que es en contra del gradiente de concentración, o sea, donde hay menos hay más, donde hay más, en contra del gradiente con gasto de ATP. Y este gasto de ATP se da porque hay un movimiento de esas proteínas que ayudan a pasar las sustancias. Ahora sí, nos vamos con los ejercicios. Alguien que me lea la pregunta, por favor, que va hasta aquí. Los glóbulos rojos son células que hacen parte del tejido sanguíneo. Si a una muestra de sangre se agrega una solución salina muy concentrada, 5%, los glóbulos rojos ¿Qué le pasarían? Estallarían debido a la absorción de agua, ya que el líquido circundante continúe menos sustancias disueltas que el líquido intracelular. Por tanto, el agua tiende a entrar a la célula para equilibrarse con el medio externo. B. Estallaría debido a la absorción de agua, ya que el líquido circundante contiene más sustancias disueltas que el líquido intracelular. Por tanto, el agua tiende a entrar a la célula para equilibrarse con el medio externo. C. Deshidratarían debido
se deshidratarían debido a la eliminación de agua porque el líquido circundante tiene más sustancias disueltas que el líquido intracelular. Por tanto, el agua tiende a salir de la célula tratando de equilibrarse con el medio externo. D. Se deshidratarían debido a la eliminación de agua porque el líquido circundante contiene menos sustancias disueltas que el líquido intracelular. Por tanto, el líquido tiende a salir de la célula para equilibrarse con el medio externo. Muy ¿Aló? bien. Vamos a ver, entonces, vamos a analizar qué es lo que nos están diciendo aquí. Acuerden que yo les dije a ustedes que lo primero que yo tengo que hacer cuando abordo una pregunta es preguntarme qué me están diciendo, ¿verdad? Les voy a pegar la pregunta aquí para que analicemos qué es lo que nos están diciendo. Recuerden que mi computador es lento y tiene carácter. Ahí está. Entonces, los glóbulos rojos son células que hacen parte del tejido sanguíneo. Ya nos están diciendo que son unas células. Entonces, los glóbulos rojos son células. Sí. Ok. Ay, ¿qué pasó? Entonces, una célula. Listo. Si una muestra de sangre, sabemos que los glóbulos rojos hacen parte del tejido sanguíneo. Si una muestra de sangre se agrega, si a una muestra de sangre se agrega una solución salina muy concentrada, ¿qué nos quieren decir con eso? Que estos glóbulos rojos están en la sangre y además se le echa a esto una solución muy concentrada, una solución salina. ¿A dónde hay más sal? ¿Adentro o afuera de los glóbulos rojos? Afuera, profe. Muy bien, entonces hay mucha sal afuera. Mucha sal afuera. Como hay mucha sal afuera, ¿qué le va a pasar a esa sal? Según lo que vimos ahora. ¿Se va a deshidratar? ¿Se va a deshidratar por qué? ¿Qué va a pasar con la sal? ¿Qué va a pasar con la sal? ¿Para dónde va a pegar la sal que está afuera? Para dentro del cuerpo. Para adentro, profe. Para adentro. Para Esa adentro. sal va a irse hacia adentro, ¿sí o no? Sí, se ¿Cómo entra en la se, célula. mediante cuál proceso? ¿Cómo se llama el proceso? ¿Difusión? ¿Difusión, profe? Correcto, difusión. Pero acuérdense que dentro de la célula hay mucha agua. Siempre hay agua. ¿Qué le va a pasar a esa agua? ¿Se va a deshidratar? ¿Qué significa deshidratar? ¿Qué le pasa al agua? ¿Se sale, se entra? ¿Qué le pasa al agua? ¿Qué significa deshidratar? Como salirse. Se va a salir porque hay más agua adentro que afuera. Muy bien. ¿Qué me hizo la formación? El agua se va a salir. ¿Cómo se llama el proceso por el cual el agua se va a salir? ¿Cómo se llama? Osmosis. Mediante la osmosis. Muy bien. Bueno, hasta aquí ya tenemos bosquejado lo que nos están diciendo. A esto yo me refiero cuando hay que preguntarse qué me están diciendo. Hacer un análisis de lo que me están diciendo. Ahorita que nos demoramos haciendo dibujo y todo, pero yo les dije a ustedes, el cerebro es un músculo que hay que entrenar.
entre más entrenemos el músculo en hacer esto, que esto es pura comprensión lectora, más rápido lo hacemos día tras día. O sea, ya después usted no tiene ni siquiera necesidad de dibujar porque la mente se lo está imaginando. ¿Sí me hago entender? Primero hay que hacer el dibujo y no sé qué, pero entre más hacen ustedes y más hacen ejercicio, la mente empieza a imaginarse, a veces sin que siquiera ustedes se den cuenta de lo que está sucediendo en su cerebro. El cerebro es maravilloso. Entonces, ya sabemos que por difusión va a entrar sal, por ósmosis se va a salir el agua. Vamos a ver ahora sí qué es lo que nos están preguntando. Mira que aquí estamos viendo qué nos están diciendo. Ahora vamos a ver qué nos están preguntando. Entonces nos dicen, ¿qué pasa con esos glóbulos rojos? Se estallan debido a la absorción de agua. ¿Van a absorber agua? No. No, o sea que esta ya de entrada no es. Estallaría debido a la absorción de agua. ¿Absorbe agua? No, porque al contrario, el agua está saliendo. Ah, bueno, entonces ni la A ni la B. ¿Se deshidrata? Y la C dice se deshidrata y la D dice se deshidrata. O sea que podría estar entre estas dos. Sí. Entonces, Ajá, ahora vamos a ver cuál de las dos. Se deshidrata debido a la eliminación de agua. Hasta ahí, todo bien. Porque todo bien, sí. el líquido circundante tiene más sustancia disuelta que el líquido intracelular. La otra dice, se deshidrata porque el líquido circundante contiene menos sustancia que el líquido intracelular. ¿Cuál de estas dos es? Mira, la clave está aquí. Se los voy a subrayar para que lo lean y se den cuenta ustedes mismos. Ah, Dios mío santo. ¿Cuál de estas dos es? Entonces sería la C, profe. Seguro. Yo me puesto la D. Voy a coger esto y les voy a pegar acá. ¿Cuál de las dos es? Yo me voy por la D. ¿Los demás? A ver, por acá alguien me está contestando. Andrés dice que la D. ¿Quién da más? ¿Alguien más apuesta? ¿O cerramos las apuestas de una vez? Yo me había ido por la C, profe. La C. Bueno, entonces vamos a analizar. ¿A qué se refieren con sustancia? Acuérdense que la difusión es el paso de moléculas o sustancias o nutrientes. ¿Dónde hay más sustancia? ¿Fuera o adentro? Afuera, profe. Porque se refieren a la sal, ¿verdad? Cuando me hablan de la sustancia, se refieren a la sal. ¿Dónde hay más sal? Afuera. Afuera. O sea que, ¿a qué se refieren con líquido circundante? Afuera, circundante, afuera. O sea que, ¿cuál es la respuesta? Brandon dice que la sí. Según lo que acabé de decir, ¿cuál es la respuesta? Porque el líquido circundante tiene más sustancia o tiene menos sustancia. Este líquido circundante, ¿tiene más o menos sustancia? Tiene más sustancia, tiene más sustancia. Más sustancia. El líquido circundante tiene más sustancia disuelta que el líquido intracelular. O sea que, ¿cuál es la respuesta? La C, profesora. Sí. O sea que tenía buena la idea. Sí van viendo lo que yo les vengo diciendo acerca de
qué me están diciendo y qué me están preguntando? O sea, Sí, el profe. análisis que tienen que hacer para cada pregunta, como les digo, al principio es algo demorado, es algo lento, pero al paso que ustedes van haciendo más y más ejercicios, ustedes van agilizando la mente. Y no solamente aplica para biología, para química, sino para todas las materias. ¿Ok? Acuérdense que a ustedes les van a calificar, son habilidades. ¿Habilidades de qué? De esto que estamos haciendo, esa capacidad de análisis, esa capacidad de interpretación, esa capacidad de razonamiento. ¿Ok? Vamos con la siguiente. La amilasa. Hay alguien que me la ayude a leer. Por favor, mire que ya me tengo la gargantica cansada. Vamos a hacer ejercicio de lectura, aunque sea. La amilasa es la enzima que descompone los almidones en azúcares dobles. Disacáridos. Repito, la amilasa es la enzima que descompone los almidones en azúcares dobles, entre paréntesis, disacáridos. Durante un experimento se mantiene constante la concentración de amilasa y se va aumentando la concentración de almidón, obteniendo las siguientes gráficas. A partir de la gráfica... Espere, que es que se perdió la gráfica. Espere, la busco. Es que yo les saqué aparte la información que necesitaba de la pregunta, pero el archivo de las preguntas están aquí, a ver si las encontramos rápidamente. Ay, ¿qué se me hizo? Aquí está. Esta plataforma, ¿por qué es tan lenta? A ver. La mayoría de la plana no, esa no es. A ver. Debe estar por acá, por acá, por acá. ¿Dónde está? Esta. Creo que es esta. Entonces vamos a aumentar. Ay, no, se me perdió. ¿No le digo? Pierdo la perspectiva. ¿Qué se hizo? Está. Vamos a copiarla. Y la vamos a pegar acá en el archivo, que se olvidó. Entonces es esta. Es esa. Vamos a delante el texto para poder manejarla y la ponemos más chiquita para poder insertarla aquí. Ok. Qué pena. Ahora sí, vamos a continuar. Entonces, esta es la gráfica que nos dan. Vamos a ver qué es lo que nos están diciendo. La amilasa descompone los almidones en azúcares dobles disacáridos. ¿Qué me están diciendo aquí? ¿Qué significa esto? Esa primera frase, ¿qué significa? Hola. ¿Se acuerdan que hablamos de los almidones que eran polisacáridos? Y me dice que me los descomponen en azúcares dobles. ¿Qué significa eso?
Que lo separa, profe. Que los separa. Pero ¿cómo los separa? ¿Cómo le quiero yo? Vamos, muchachos. Recuerden que estos ejercicios son suyos, no son míos. Miren, entre más ustedes participen, créanme, están haciendo un favor enorme a ustedes mismos. La idea de esto es que este es el momento de las preguntas es un momento privilegiado para ustedes. Porque la oportunidad que ustedes tienen de poner en marcha, o sea, miren lo que están invirtiendo. Ustedes están invirtiendo dinero, están invirtiendo tiempo, están invirtiendo un montón de cosas, no lo desaprovechen. Esto es de ustedes, tómenselo, hagan lo suyo. Vamos. La amilasa es una enzima que descompone los almidones en azúcares dobles. ¿Qué significa eso? ¿Qué me están diciendo ahí? Que los parte, por ahí me dijeron. ¿Sí o no? Sí, que lo separa, profe. Que los separa, pero ¿cómo los separa? Es la cosa. Entonces, decíamos que los polisacáridos es porque son moléculas que son muy grandes, que eran muchos, entonces copiar. Entonces, los polisacáridos son almidones que están compuestos de muchos azúcares. Entonces, hagamos de cuenta que estas bolitas son cada uno de los azúcares que tenemos. Es un almidón, muchos azúcares, muchos azúcares. ¿Qué me hace la amilasa? Me lo separa en azúcares dobles. Me lo separa, ¿cómo así? Coge esta molécula y me la parte aquí. Me la parte aquí. Me deja de a 2, de a 2 y de a 2. Esto es lo que significa. La amilasa es una enzima que descompone los almidones en azúcares dobles. O sea que yo tengo un polímero así grandísimo y la amilasa llega y me lo parte aquí doble, me lo parte aquí doble, me lo parte aquí doble. ¿Sí ven? Ahora vamos a ver qué es lo que nos están diciendo. Durante un experimento se mantiene constante la concentración de amilasa y se va aumentando la concentración de almidón, obteniendo la siguiente gráfica. Aquí me está mostrando la concentración de disacáridos y la concentración de almidón. Voy a pegarla acá para que veamos qué es lo que está ocurriendo. Entonces, miren, porfa, mientras ya cuando quieran participar, levantan la mano. Ay, mire, y aquí tienen la herramientica y todo de levantar la mano, aprovechemos. Hay que aprovechar todo lo que nos dan. Entonces, nos dicen que la amilasa descompone esto en azúcares dobles. O sea, que coge esto y lo parte. ¿Qué pasa? Durante el experimento se mantiene constante la concentración de amilasa. O sea, la enzima la mantienen constante, ¿sí? Constante la enzima. Y esta gráfica lo que me va mostrando es el aumento de la concentración de azúcares, concentración de almidón, concentración de disacáridos, ¿sí? Esto es lo que me muestra la concentración de disacáridos y la concentración de almidón. La amilasa se mantiene constante y lo que se va aumentando es la concentración de almidón. O sea, entre más tiempo va ocurriendo entre más va pasando el tiempo, más almidón se le está echando. Más almidón. Miren, imagínense que esto es como una olla y adentro hay unas personas chiquiticas. Y entonces adentro les están echando esto y estas personas van cortando esto. Entonces, ¿a qué se refiere con que me mantienen constante la concentración de amilasa? Que es el trabajador, es el que descompone esto, el que parte esto. Es que si esto dura 10 horas,
durante esas 10 horas hay 10 trabajadores. Todo el tiempo va a haber 10 trabajadores, no más. Pero ¿qué se va aumentando? Se va aumentando la concentración de almidón. En un momento se les echan una molécula, después 2, después 3, después 4, después 5. Mire cómo va aumentando la concentración de almidón. Con el paso del tiempo, concentración de almidón aquí, con el paso del tiempo se le va echando más y más y más y más almidón. ¿Sí? Pero entre más se le echa almidón, más va aumentando la concentración de disacáridos. Es lógico. Si comienzan a aumentar la cantidad de almidón, esto se va partiendo y va aumentando la cantidad de disacáridos, ¿cierto? Entonces, si me echan una molécula de almidón, pues yo voy a tener disacáridos. Y luego voy a tener más disacáridos. Y así sucesivamente. Más disacáridos, más disacáridos. Pero llega un punto donde por más almidón, siguen aumentando el almidón y siguen aumentando el almidón, pero esto no se sigue partiendo. ¿Por qué no se sigue partiendo? Porque aunque me aumenten esto mucho, 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 ya llega un punto, mire, que se vuelve constante. Ya esto aquí no aumenta más. O sea, la cantidad de disacáridos ya no aumenta, sino que esto me sigue quedando así entero. ¿Por qué pasa eso? Hola. Hola. Ay, Dios mío, se me fue ese coso, hombre. Entonces, los escucho. Lo que estoy pensando. Bueno, pero ustedes sí me están comprendiendo lo que yo les estoy diciendo. Yo no mucho. Miren, hagan de cuenta, miren lo que me dice, la amilasa es una enzima que descompone los almidones en azúcares dobles. Sí, no, eso me están diciendo, la amilasa es una enzima que descomponen esto en almidones dobles. Vamos a hacer de cuenta que la amilasa son unos trabajadores chiquiticos que me parten esto. La amilasa son unos trabajadores chiquiticos que me están partiendo constantemente esto. ¿Sí? Como resultado de que me partan esa molécula, que es lo que me están diciendo aquí, la amilasa descompone los almidones en azúcares dobles, o sea, azúcares así. El resultado de esta descomposición es que de una molécula así, yo tengo muchas chiquiticas así. Muchas chiquiticas. Ay. ¿Hasta allí me entienden o no me entienden? ¿Sí me entienden Sí. hasta ahí? Ok. Estos trabajadores durante todo el tiempo los mantienen constantes. Es decir, si hay 5 trabajadores, todo el tiempo esos trabajadores van a estar ahí constantes. Digamos que hay 3 trabajadores trabajando todo el tiempo. 3 trabajadores todo el tiempo trabajando. O sea, 3 enzimas todo el tiempo trabajando. ¿Qué están aumentando? Esta cantidad de almidón. Este es el almidón. Entonces, le echan almidón a los trabajadores para que lo partan. Le echan almidón a los trabajadores para que lo partan. A medida que van echando almidón a los trabajadores para que lo partan, esto va aumentando, ¿sí? ¿Qué es lo que refleja esta gráfica? Entre más almidón echan, miren que va aumentando la cantidad de disacáridos. Y tiene lógica, porque si yo me echan más almidón, pues eso se está partiendo y se está obteniendo más disacáridos. Pero miren que llega un punto donde la gráfica se vuelve constante. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque el almidón siga subiendo, los disacáridos no aumentan. Es decir, que aunque le estén echando más almidón a los trabajadores, ya esta molécula no se sigue partiendo. Esta molécula no sigue aumentando. ¿Por qué pasa eso?
Porque llega, porque llega a su nivel. ¿Quién llega a su nivel? ¿Quién? Pues yo diría que estamos Los hablando disacáridos. de los sacáridos. ¿De quién depende que esto se parta? ¿De quién? De los disacáridos. ¿Sí? Lean la pregunta. ¿De quién depende de que eso se parte? Ahí tienen la pregunta, tienen la gráfica. De De las la enzimas, de las amilasa. enzimas, de las enzimas. De la enzima. De de la las amilasa. enzimas, de la De las enzimas. amilasa. Ajá. Entonces, si eso depende de ellas, ¿por qué llega un punto donde por más almidón que le echen, ya no se parte más? ¿Por qué? ¿Será porque la misma amilasa se encarga de evitar que siga partiéndose? No, ella no sé, ella no evita. Pero ¿qué le pasa entonces? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué llega un punto donde ya no se parten más? ¿Por qué? Porque llegan a su máximo nivel. A su máximo nivel. ¿Quién llega a su máximo nivel? Las Pues los enzimas. disacáridos. Los disacáridos. Vuelvo y les repito, me están echando Entonces mucha llegan a su máximo, amilasa. perdón, las enzimas. Las enzimas llegan a su máximo nivel. ¿Qué significa eso? Acuerde que las enzimas son constantes. Si hay 3 enzimas todo el tiempo trabajando, ¿a su máximo nivel de qué? Máximo A nivel. su máximo nivel de descomposición. ¿De qué? Perdón, no te escuché porque se De escuchó por ahí descomponer. un ruido. ¿Su máxima capacidad de qué? De descomposición. De descomponer el almidón. Exacto. Las enzimas son 3 enzimas para descomponer. Claro, ellas le están echando almidón, ellas van desbaratando el almidón a medida de su capacidad de trabajo. Pero ¿qué pasa cuando ya hay demasiado almidón? Ellas ya no pueden trabajar más de lo que pueden, ¿cierto? Porque no las mantienen constante. Estos 3 trabajadores siguen trabajando por todo el tiempo con más y más y más y más almidón. Llega un punto donde ya no dan más, se cansan. Entonces ya no pueden partir más. Por lo tanto, por más que le echen almidón, ya esta concentración de disacáridos no aumenta. Esto es lo que les digo que es analizar qué me están diciendo. Ya analizamos. Ahora vamos a ver qué nos están preguntando. Dice, a partir de la gráfica puede deducirse ¿qué? Léanme las respuestas una por una. A la actividad de la amilasa Ajá. no es favorable, no es favorecida. La actividad de la amilasa no es favorecida por la concentración de almidón. B, la concentración de disacáridos depende de la concentración de almidón. Ajá. La actividad de la amilasa depende de la concentración de disacáridos. Ajá. La concentración de disacáridos es independiente de la concentración de almidón. ¿Cuál es la respuesta? ¿Es la B, profe? La concentración de disacáridos depende de la concentración de almidón. Sí, es verdad eso, pero mi pregunta es, ¿depende todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? Es Sí, decir, todo el tiempo.
¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que la concentración de disacáridos depende de la concentración de almidón? Quiere decir que entre más almidón, más Más disacáridos. disacáridos. No, eso no es verdad. Todo el No. tiempo, no. Mire No. que a partir de aquí, no. Ah, no. Por más disacáridos, por más almidón que haya, no hay más disacáridos. Entonces, todo el tiempo no es verdad. Se cumple un tiempo, pero ya después de otro tiempo no. Que esta no es. Entonces, sigan ahí analizando. La actividad de... ¿Cuál entonces es la respuesta? La D, Sería la D. La D. que es independiente, llega un momento en que ya se vuelve, es independiente. Es independiente. Miren lo que usted me acabaron de decir. Llega un momento, pero como la A es todo el tiempo independiente, todo el tiempo, Ay, no, tampoco. exacto, tampoco. O sea que ni la A ni la D Y la- es. Vamos entonces a analizar las otras dos. ¿Cuál de esas dos? Perdón, no es ni Ni la la B, A, ni la B, ni ni la D. la A ni la B. Ni la Ni D. esta. Vamos a colocarlas en rojo para que no ni Eso. esta ni esta. Entonces, nos quedan esas otras dos. Analicen pues. ¿Es la A? Es la A. ¿Por qué? La actividad de la amilasa no es favorecida por la concentración de almidón. ¿Por qué no es favorecida? Porque llega un momento que hay demasiado almidón y ella ya no es capaz de trabajar. Ya demasiados como acá los trabajadores de las empresas, que ya les tienes que pagan todo. ¿Sí o no? Los Es lo saturan. mismo. Exacto. Esa es la palabra. Se saturan. Las amilasa se satura. ¿Por qué se satura? Porque es que ya hay demasiada concentración de almidón. ¿Sí ven? La respuesta es ¿cuál? La A. La A. Lina, yes. Muy bien. Muchachos, esto es lo que yo me refiero a analizar. Esto es análisis y pura comprensión. Aquí que estamos analizando, esto es comprensión de lectura sumado a comprensión de gráficas. A comprender una gráfica. Como les digo, al principio hay que hacer todo esto, analizar cosita por cosita, pero a medida que lo vamos haciendo, nos vamos volviendo más y más y más expertos. Sigamos pues. Que me la lea, por favor. Oiga, ¿qué pasó con César? Yo no he escuchado la voz de César hoy. ¿Se fue? Ve, no está. Ahí vamos a buscarlo. Efectivamente se fue César. ¿Qué le pasaría? Ok. Ay, miren, yo tengo una mano ahorita levantada. ¿Cómo la quito? Ay, qué bonito. Bueno, listo. Háganle pues. ¿Quién va a leer la siguiente? Profe, muéstrala a ver. Ahí está en pantalla. La figura muestra el estado inicial 1 y final 2 de una célula animal que fue sumergida en una solución acuosa. Ajá. Al comparar estos dos estados, se podría inferir que con alta probabilidad la solución en la cual fue colocada la célula era con respecto al interior de la célula. Listo. Esta es la pregunta y esta es la figura. En estado inicial y en estado final. Aquí está, aquí se repite la pregunta. Aquí está.
La figura muestra el estado 1. Sí. Entonces voy a copiarles la pregunta y nos vamos para el tablero para que la vamos analizando allá. Voy a copiar la pregunta. La figura muestra el estado inicial. Acá. Es la pregunta y vamos a copiar la figura para que nos vamos entendiendo qué es lo que nos están diciendo. Nos dicen que la figura nos muestra un estado inicial 1 y un estado inicial 2, ¿cierto? O sea, esto pasó primero y esto pasó segundo. Luego nos dicen que una solución acuosa. Una solución acuosa no sabemos qué es, pero nos dicen que esto fue colocado dentro de una solución. ¿Sí? A esto, estas celulitas fueron colocadas dentro de una solución. Miren que la celulita estaba toda arrugadita, toda fea y ¡pum! Se puso bonita, gordita y toda bonita. ¿Qué le pasó a esta célula? Estaba arrugada y luego se desarrugó. ¿Qué le pasó? Absorbió mucha de la solución en la cual fue introducida. ¿Pero qué fue lo que absorbió? Sí, absorbió mucho de la solución, pero ¿qué cosa de la solución absorbió? Para que Nutrientes. Era nutrientes, ¿qué es la que hay dentro de la célula? ¿Qué es lo que más hay dentro de la célula? Agua. Absorbió agua. Muy bien, absorbió agua. Lo que absorbió fue agua. Entonces, con mucha probabilidad en la cual la solución fue colocada, esa solución, ¿sí? Se podría inferir con alta probabilidad que la solución en la cual fue colocada la célula era con respecto al interior. ¿Cómo era la solución? Acuérdense que una solución es una mezcla de agua con otras cosas. Agua con otras cosas. La célula absorbió mucha agua. Absorbió más agua que la otra cosa que hay en el interior, que la otra cosa que hay en la célula. En la solución, la otra cosa que hay en la solución. Entonces, estas son las respuestas. ¿Cuál es la respuesta? Si quieren, vuelven y lean esa pregunta. ¿Dónde está la pregunta concretamente? La pregunta concreta es esta. La pregunta es esta. Se podría inferir que con alta probabilidad la solución en la cual fue colocada la célula era con respecto al interior de la célula. Me están preguntando por la solución, no por la célula. Me están preguntando por la solución. Eso es importante que lo tengan en cuenta. La solución era con respecto al interior de la célula. La solución con respecto al interior de la célula. Están comparando la solución con el interior de la célula. Entonces, la solución es más concentrada, la solución es igualmente concentrada, menos concentrada, de diferente composición. La A más concentrada. Más concentrada. ¿Qué es una solución? Una solución es una mezcla de ¿qué? De agua Con otra sustancia. con otra sustancia. Cuando me dicen más concentrada, ¿me están preguntando por el agua o por la otra sustancia? Por
La sustancia. Por la sustancia. Como esta célula, mire todo el poco de agua que chupó, no chupó sino agua. ¿Qué pasa con la otra sustancia? ¿Había más afuera o menos adentro? ¿Cómo era? ¿Cómo era la otra? Porque nos están preguntando es por la otra sustancia. Había menos. Había menos porque ¿qué es lo que había más en esta sustancia? Agua. Más agua, pero la otra sustancia había menos. Acuérdate que siempre las cosas van de más a menos. Como Sí. chupó agua, lo que hizo fue que el agua que estaba afuera se metió, pero la otra sustancia casi no. O sea que la sustancia estaba menos concentrada con respecto a la célula. Entonces la respuesta es, La C. esta sí me la sé. ¿Sí? Van viendo cómo es que vamos analizando, ¿sí no? Esta es muy chévere porque aquí ya, miren, les tienen el cuadro y todo. Eso. Ahí. ¿Quién la lee, por favor? La membrana celular tiene la capacidad de seleccionar qué sustancias entran y salen de la... La membrana celular tiene la capacidad de seleccionar qué sustancias entran y salen de la célula a través de diferentes mecanismos. En la siguiente tabla se resumen las soluciones necesarias para que algunas sustancias entren a la célula. Entonces miren ese cuadro. Vamos a analizar el cuadro y toda la información que nos están dando aquí. Aquí nos están dando la sustancia. Sustancia agua, aminoácidos, sodio, urea, glucosa y yodo. N más. Ay, aquí estamos aplicando lo que vimos en química. Vean. Ion y otro ion. Agua, aminoácidos, un ion de sodio, urea, glucosa y un ion de yodo. Concentración en el exterior del celular. O sea, ¿cómo está la sustancia en el exterior celular? ¿Cómo está la sustancia en el interior celular? Ay, ve, volvió César. Hola, César. ¿Dónde andaba? Lo estábamos extrañando por acá. Hola, profe. No, es que se me presentó algo, pero ya regresé. Por acá Jorge Armando, José Álvaro estaban pero preocupados por usted. Es que me da muy duro, Álvaro. ¿Cómo, César? José Armando es que Álvaro es que me da muy duro. No, pero que no está César. Que Háblalo con César cariño. no podía continuar, dijo. Dale, profe. Gracias. Bueno. Eres de los míos, César. Venga. Estamos acá analizando esta tabla que nos están dando. Entonces, las sustancias, agua, aminoácidos, ¿cómo están las sustancias con respecto en el exterior de la célula? Entonces, agua hay más afuera, aminoácidos hay más afuera, sodio está cualquiera, no importa, diferente de 0, más o menos. Urea hay más afuera, glucosa hay más afuera. Y yodo está, no importa, mayor o menor, no importa. En el interior hay poquita agua, hay poca aminoácidos. Aquí no importa, está en cualquiera. Menor adentro, menor adentro y aquí cualquiera. Parte de la membrana que atraviesan, es decir, por donde pasan. Agua, por los lípidos. Aminoácidos, por proteína de membrana. Sodio, proteína de membrana. Urea, bicapa lipídica. Glucosa, proteína de membrana. Y yodo, proteína de membrana. Requerimiento de energía. ¿Para qué? Pues para poder pasar. Agua, no necesita. Aminoácidos, no necesita. Sodio, sí necesita. Urea, no necesita. Glucosa, no necesita. Yodo, sí necesita. Tipo de transporte que utilizan. Agua por difusión simple. Aquí es por ósmosis, pero ahí dicen que por difusión simple. Aminoácidos por difusión facilitada. Sodio por transporte activo. Urea
por difusión simple. Glucosa por difusión simple. Yodo por transporte activo. Ya analizamos esa información. Ahora nos dicen. Bueno, no. Me perdonan. Esta pregunta todavía no la pueden contestar porque todavía no les he explicado qué es respiración celular. No, ignoren. Esta la dejamos para después porque necesitan otro concepto. Pero esta sí. Si las células presentan hartos requerimientos de estas dos sustancias, todas dos necesitan mucho, o sea, las dos necesitan mucha sustancia. La célula, perdón, necesita mucha sustancia de las dos. Vamos a analizar la información de aquí. Sodio. ¿Dónde hay más? Mayor afuera, menor adentro. Yodo. Hay menor afuera y mayor adentro. ¿Sí? Entonces vamos a ver, vámonos para el tablero y vamos a ver qué es lo que nos están diciendo. ¿Por qué me lo llevo para el tablero? Porque es que a veces la información leída como que a uno no le dice nada, pero cuando uno la dibuja, uno entiende un poco mejor qué es lo que le están diciendo. O si no, la otra es imaginárselo en la cabeza. Pero como les digo, esto es una cuestión de ejercicio. Entre más uno lo va haciendo, más la cabecita tiene esa capacidad de imaginar. Igual como uno lee. Sodio, mayor ¿dónde? Afuera. Entonces, sodio mayor afuera. O sea que hay muchos sodios afuera. Vamos a hacer que el sodio es estos puntos azules. Sodio, punto azul. Entonces, sodio, hay mucho afuera. Mucho afuera y poquito adentro. Yodo. Entonces, yodo. Mucho adentro. Hay mucho adentro. Vamos a hacer que el yodo sean los punticos zapotes. Entonces, yodo hay mucho adentro y poquito afuera. La célula requiere de los dos. No importa. De los dos requiere la célula. Entonces, es muy probable, como requiere las dos sustancias, es muy probable que se presente ¿qué? Aquí está la pregunta. Aquí está la pregunta. Esta realmente es la pregunta. No, esta no. ¿Qué me hizo? Es muy probable que se presente ¿qué? Ingreso de las dos sustancias con gasto de ATP. Ingreso de DNA con gasto de ATP y salida a través de difusión simple. Ingreso de las dos sustancias. Vamos a colocar la respuesta acá para que la veamos. Ingreso de las dos sustancias. Lean ustedes pues. ¿Cuál es la respuesta? Para mí sería la D. La D. Todas dos, ninguna de las dos requiere gasto de ATP. ¿Cuándo se da gasto de ATP? Acuérdense del estadio, cuando se queda el iPhone. Es que, o sea, dice, ingreso de las dos sustancias a través del con gasto de ATP solo para uno. Profe, yo considero que sería la D. Solo para el yodo. Ingreso de las dos sustancias y con gasto de ATP solo para el yodo. Muy bien. ¿Por qué solo para el yodo? Porque es que necesita, Ajá. por decir algo, hacer un trabajo para poder ingresar. Y además porque él es, ¿qué le digo yo? ¿Es mayor afuera? El yodo no es menor afuera. Yo hacia el yodo, no, menor afuera. Porque fácil. El Por yodo eso, está ser menor afuera y ser más en contra de porque hay más concentración, está entrando en contra de la concentración. Exacto.
Exacto, porque va en contra del gradiente de concentración. Y decíamos que siempre que va en contra del gradiente de concentración es como si se hubiera quedado el iPhone dentro del estadio. En contra del gradiente de concentración va a haber gasto de ATP porque las moléculas tienen que ser atrapadas para volverlas a entrar en contra del gradiente de concentración. Acuérdense, miren, en contra del gradiente de concentración. ¿Con gasto de qué? Con gasto de ATP. ¿Sí? Energía. Es esta situación con gasto de energía. Por lo tanto, la respuesta va a ser ¿cuál? La D. La D. Muy bien. Ay, oiga, esta es pura comprensión lectora. Alguien que la lea, pero tómese en el trabajo de leerla cada uno. Muy bien. Y me dicen cuál es la respuesta. ¿Quién la va a leer? ¿Qué le hicieron? ¿Fuera? Compadezcase de mi gargantica. ¿Quién la lee? No, qué falta de solidaridad. Yo leo. Dale. En la nefrona, la unidad funcional del riñón, se lleva a cabo un proceso llamado reabsorción tubular, que consiste en la reabsorción de agua por la sangre. Durante dicho proceso, las células de la nefrona bombean iones de sodio al interior de los capilares sanguíneos, de forma que grandes cantidades de agua son reabsorbidas por estos. La explicación para el paso de agua hacia los capilares después del bombeo de iones sodio sería: ¿dónde está la clave de la pregunta? ¿Dónde está realmente la pregunta en sí? ¿Dónde? Durante dicho proceso, las células de la nefrona bombean iones de sodio al interior de los capilares sanguíneos. ¿Quién dice otra cosa? ¿Dónde está la pregunta? En todo eso, ¿dónde está la pregunta? O sea, acuérdense, ¿qué me están diciendo y qué me están preguntando? ¿Qué me están preguntando ahí? Hola. ¿Dónde está lo que me están preguntando? Ya pillé. Es hace 4 minutos, que es el tiempo que dan allá para analizar la pregunta. ¿Cómo? Este hace los 4 minutos, que es el tiempo que dan a analizar. 2 minutos por pregunta. Profe, dice, durante dicho proceso las células de la nefrosa bombean los iones de sodio en el anterior capilares sanguíneos. Yo digo que está ahí como donde está la parte, ¿no? Durante lo dicho del proceso, porque es que primero habla del proceso. ¿Por qué nos preguntan? Y después está diciendo qué hace ese proceso. Sino que es que estoy desde el celular, entonces casi no he podido como ver, por eso no estoy participando mucho. No estoy al lado del equipo. Computador? Entonces, no, es que estoy haciendo algo, entonces tengo que estar con el equipo y no en el computador, entonces estoy escuchando todo, pero casi no estoy participando. Entonces me queda difícil como ver ahí en eso tan chiquitico y todo, pero bueno. Entonces sí, ahí está. No importa. Dale. Entonces,
Pero estoy ahí atento, estoy atento. Ok. ¿Vale? Miren, ¿dónde está la pregunta? Aquí. La explicación para el paso de agua. ¿Por qué nos preguntan? Por la explicación para el paso de agua de los capilares después del bombeo de sodio. A eso es lo que me refiero con que ubiquen la pregunta. Miren que esto aquí nos dicen un montón de cosas. Aquí nos están dando tanto la información de lo que nos están diciendo como la pregunta. Y la pregunta es esta, la explicación para el paso de agua, ¿cuál sería? Ahora sí, las respuestas. La explicación para el paso de agua, ¿cuál de estos me explica el paso de agua? Profe, ¿es la A? El agua, Claro. la explicación por el paso, para el paso de agua. Más fácil no se las puedo demolir. ¿Cuál es la explicación para el paso de agua? Ay, ¿Qué pasó? Jorge, ¿qué cambiaste de racocoso? No, necesito contestar y no he podido, No, ¿Qué pasó? profe, sería la C, perdón. Espere. Ay, pero acá está Caterina. Ay, ya le dieron entrada. Profe, sería la C, pero no fue toda la imagen. Ya, aquí estamos. ¿Cuál es la respuesta? La C, profe. Seguro. Espere, por eso que me volvió loco ese computador también. Acuérdense de tomar nota. Acuérdense de tomar nota. El paso de agua. ¿Por qué mecanismo pasa agua? Osmosis. Ajá. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Por difusión facilitada del agua. Profe, ¿la C? Lean muy bien. Mira, me dice la respuesta. Lean. Esta pregunta es solo comprensión lectora. Solo comprensión lectora. Vuelvo y pregunto y vuelvo y me contestan. ¿Por qué mecanismo pasa agua? ¿Cuál es el mecanismo por el cual pasa agua? Ya me contestaron, pero no importa, vuelve y contésteme. Voy a colocarles el grillo este que no dice nada. ¿Aló? Sí, profe. ¿Cuál es el mecanismo por el cual pasa agua? Por difusión facilitada el agua. ¿Cuál es el mecanismo para el paso del agua? Se los acabé de mostrar. Sí. ¿Cuál es el mecanismo? Y me pasó por eso, me olvida. ¿Por qué? Osmosis, profe. ¿Y por qué Osmosis. les olvidó? Porque no Osmosis. están tomando nota. No están tomando nota. Por osmosis. Entonces, si el paso de agua es por osmosis, ¿cuál es la respuesta?
Profe, ¿fue así? ¿A mí solo que me fue la imagen o fue a todo? Oigan, ¿están viendo la imagen? No, profe, yo no veo nada. ¿Y los demás? No veo sino un Sí, círculo profe. nomás. Veo. Estoy viendo la imagen. Ve, ¿Están a viendo mí la se me fue. pregunta? ¿Están viendo la pregunta? Sí, estamos No, yo viendo no la veo la... pregunta. Ay, Ah, Dios, entonces solamente fue a ti el que se te congeló. sí, no va a salir menos. Sí, vas a tener que salir y volver a entrar. Listo. Gracias. Otra vez, ahora sí. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Por ósmosis, Por ósmosis. ¿Cuál es la respuesta? la B. La B. Miren, Ah. ahí las están diciendo. Por ósmosis. Mire que ya tienen, mire que es que esto es lo que esta pregunta me gusta mucho, porque eso es un claro ejemplo de que a veces la información que a ustedes les dan puede ser útil o puede ser inútil. Entonces, toda esta carreta que les están diciendo aquí es para decir la explicación del paso de agua hacia los capilares. ¿Cómo? Hola. Ah, voy a silenciarlos. Ok. Entonces, el paso de agua. Todo esto para la explicación del paso de agua. Explicación del paso de agua. Sabemos que el agua pasa por ósmosis. Entonces, la primera parte de la respuesta les da por transporte activo pasa agua. No. Por difusión facilitada pasa agua. No. Por fagocitosis pasa agua. No. Sabemos que el agua pasa por ósmosis. ¿Sí ven que es una pregunta aparentemente muy complicada, pero es de las preguntas más sencillas? Ok. Hasta aquí las preguntas de este tema. ¿Cómo vamos con este tema? ¿Cómo van? Hola. ¿Han entendido hasta el momento? Profe, bien, es comprensión lectora y análisis. Eso, la pregunta estaba ahí, la respuesta estaba ahí, no que pues, una veces, no sé, pero bueno, Lina la encontró. Bueno, vamos a seguir con el tema. Entonces venimos hablando de la célula, que la célula está en todos nosotros, que las células son de dos tipos, procariota y eucariota, que la eucariota es mucho más avanzada y que las eucariotas tienen un montón de organelas que les sirve para llevar a cabo cada una de sus funciones. Acabamos de ver para qué sirve la membrana plasmática, de qué está hecha la membrana plasmática, ¿sí? Cómo funciona la membrana plasmática. Ahora vamos a ver el núcleo de la célula. ¿Por qué este núcleo está acá en el centro y qué contiene este núcleo y qué es tan importante este núcleo? Entonces, como quiero que se imaginen la célula en Real TV, este es el núcleo, miren qué lindo ese núcleo, ¿cierto? Ese núcleo tiene una membrana. Esta membrana, que es la que han cortado para poder que veamos en el interior, el núcleo está rodeado por una membrana. Este es el núcleo. Y dentro de ese núcleo vamos a encontrar... Profe, una pregunta, qué pena interrumpirla, yo no veo nada, solamente... Ah, ya, ahorita sí veo, qué pena, gracias. Es que no estaba la imagen. Dale, gracias. Venga, repito rapidito para que no se pierda pues el pedazo. Estamos viendo el núcleo celular. El núcleo celular. Y decimos que el núcleo está envuelto por una membrana, ¿sí? Y que dentro de ese núcleo vamos a encontrar una molécula muy importante que ya la vimos a grosso modo y que es el ADN. Dentro de ese núcleo encontramos el ADN. Me dicen si no ven, porque es importante que vean, porque no se pierden pues las imágenes que son muy bonitas y muy explicativas. ¿Sí ven el ADN dentro del núcleo? Sí, profe. ¿Quién me quiere contar qué es el ADN? ¿Qué entienden por ADN? Cada vez que les dicen ADN o información genética, ¿cuál es la idea que ustedes tienen en la cabeza de eso? Pues yo considero que el ADN es como la herencia que tiene, pongamos, uno de los padres, el físico, lo que comparten.
Muy bien, esa es la información genética. La información genética es esa información que heredamos de los padres y se encuentra en esta molécula, ¿sí? En teoría, si llega un extraterrestre y se quiere, no, es que mira, esos humanos como están como bonitos, yo me quiero llevar unos humanos, no necesitaría llevarse a los humanos, se llevaría el núcleo de la célula y aquí, en esto, va a un laboratorio y lee esta información que hay aquí y con esta información que hay aquí recrea todo un humano. Porque la información de lo que somos está dentro del núcleo de las células. Es decir, en cada célula de su cuerpo, en el núcleo está la información de qué color de ojos tiene, cómo es su pelo, hasta las enfermedades están aquí. Esto es una información, nosotros somos una máquina, o sea, nosotros somos unas máquinas biológicas. Si lo queremos ver desde el campo de la ciencia ficción, nosotros somos una creación así extraña, donde aquí tenemos la información genética. Para esta parte, si no tienen nada que hacer este fin de semana, o si tienen mucho que hacer, no importa, pero quieren descansar un poco, en las noches les voy a recomendar otra película, se llama Gattaca. Veas en Gattaca y es bien chévere. Hay otra película que se llama El Clon, que también es muy buena. Ah, no, La Isla, perdón. La Isla y Gattaca, si quieren se las ven las dos de seguido, para que disfruten de la ciencia ficción acerca del ADN. Son muy bonitas. Entonces, se las recomiendo mucho. Voy a escribir aquí el nombre de una. Ya me la vi. Gattaca, ¿la viste Gattaca? No, la de la isla. La isla, pero no la isla siniestra, ¿no? Sino la isla. No. Sí, la de la isla, la que comienzan a hacer como unos clones de acá las personas y todo, algo así más o menos, ¿sí o no? Ah, Sí, sí, creo que es eso. es esa. Ellos pagaban como por tener al futuro, pues, y no morir, puede ser como que ese ADN de ellos tuvieran otra persona. Algo así más o menos la película. Es buena. Muy Es chévere. muy buena, eso, se la recomiendo a todos para que se la vean, es muy chévere. Y también les recomiendo Gattaca, que es algo parecido. Esas dos películas explican muy bien cómo es que funciona eso, pero no muy bien cómo funciona el ADN, no, pero sí les explica qué implicaciones tiene esa información genética y qué podría pasar al futuro si se podría manejar bien esto. Que ese futuro está cerca, ¿no? Eso ya está aquí, ese futuro de las películas ya está aquí. Profe, Cuénteme. qué pena, repítame los nombres de las películas, ¿cómo se llama? Una se llama Gattaca, es esta, Gattaca, así tal cual está. Y Gattaca, sí, Gattaca. Y la otra es La Isla. Regáleme 2 minuticos. Aló. Volví. Le tengo buena noticia, ya a mi mamá le van a dar salida. Entonces, Gattaca y La Isla. A ver, Clifford. Me acordé de un chiste que en estos días escuché, que cuando que hablar con, No, con los amigos. que estudia con la profesora que salía de su mamá. Ah, Bueno. qué gracias. Pero le ¿Qué Clifford, si no sé qué es un nombre o qué, no sé. ¿Qué cosa? Clifford, no sé quién dijo Clifford, no sé qué es Ah, Clifford. por allá Armando. Lo que pasa es que cuando uno tiene hijos, hablar con alguien por teléfono, cuando tiene hijos es hablar con una persona esquizofrénica, ¿no han dicho? Que hablan solos, tal cosita, y uno está acá hablando, aló, y la otra persona ya hablando con gente. Entonces, por allá me imagino que José Álvaro está hablando con el nieto, con el hijo, con quien sé qué. Vamos a cerrar los micrófonos para que... Ay, ¿qué se hizo esto? ¿Puedo silenciarlo? Acuérdese. Ay, no. De abrir los micrófonos cada vez que quieran participar. Entonces,
estábamos viendo el núcleo. En el núcleo está la información genética. Esto que ustedes están viendo aquí es tal cual la molécula de ADN. Miren que dice, y se envuelve de esta manera. Dicen que si nosotros sacáramos y desenrolláramos esto le podría, de la célula de cada uno, o sea, yo creo que le podría, no sé si exagerar, pero darle la vuelta al mundo. O sea, esta es una cadena larga. Lo que pasa es que es supremamente chiquitica, es microscópica. Entonces nosotros no lo podemos ver. Y eso está ya enrolladita, así como lo muestra esta imagen, súper enrolladita aquí en el núcleo. Pero, ¿qué es eso? El ácido nucleico tiene una estructura. Voy a pasar rápidamente por aquí. Esto, digamos que por el momento no nos interesa tanto, pero tiene un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Esta es la estructura de este ADN que tenemos acá. Esto es esto mismo a nivel molecular, ¿sí? A nivel ya como si lo viéramos químicamente. Hay de dos tipos, el ADN y el ARN. Son de dos tipos. Los ácidos nucleicos son ADN y ARN. Vamos a ver entonces cómo esa información del ADN va a pasar por todos los procesos hasta que se convierte en una proteína. Porque realmente la información que hay aquí, ¿en qué se convierte? Finalmente eso se va a convertir en una proteína. ¿Por qué? Porque la información que hay en el ADN, ¿qué información contiene? La información de cómo están hechas las proteínas. O sea, acuérdense que el pelo es una proteína. El ADN me va a decir si mi pelo es negro, si la proteína del pelo es negra, si la proteína del pelo es enroscada, si la proteína del pelo es lisa. El ARN me va a decir a mí de qué color va a ser, el ADN, perdón, me va a decir a mí de qué color son mis ojos. Es decir, de qué color es la proteína que le da el color a los ojos. Porque las proteínas son las que nos dan el color, por ejemplo, la melanina, ¿sí? Entonces, realmente, ¿qué información tiene el ADN? Es la información de cómo están hechas las proteínas. ¿Hasta allí me hago entender? Sí, profe. Entonces, a este proceso en que el ADN pasa la información hasta que esto se convierte en proteína, la vamos a llamar transcripción y traducción celular. Perdón, genética. Le voy a colocar aquí el tema. Transcripción y traducción genética. Y entonces, esto, transcripción y traducción genética, ¿qué es? Es el proceso en el cual el ADN, la información que está aquí, se convierte finalmente en una proteína. ¿Listo? Vamos, para poder entender esto, vamos a imaginarnos una fábrica de helados, una fábrica bien constituida de helados, donde la receta de esa fábrica de helados, la receta de la tatarabuela, que esa receta es única, exclusiva, esa receta no la tiene nadie más. Y ahí se hacen helados de mora, mango, coco, leche, de todo, helados de todo. Si hacemos un símil de lo que les estoy contando con estas fábricas de helado, ¿ustedes qué me dirían que es el ADN dentro de esa fábrica? Recuerden que el ADN es información de cómo sería la receta. Sería la receta. Sería la receta, exacto. El ADN sería la receta. ¿La receta de qué? De todos los helados. De los helados de coco, de mango, de leche. Ahora, si esa receta es tan única, ¿ustedes dónde guardarían la receta original? Una caja fuerte. En una caja fuerte. Porque si, ¿qué le pasa si la receta original se llega a mojar? Se le llega a arrancar una parte. Memoria, profe. ¿Cómo? Se daña. Memoria.
Se baña, no, en la memoria pues tampoco, ¿qué tal que usted se muera? Ah, depende de la memoria, ¿no? Ah, ¿La no, memoria pues humana o la me la memoria llevo yo. tan egoísta? Oye, qué Egoísta. egoísta. Los secretos no pueden dar. Se quiebran negocios. Egoísmo. Bueno, entonces la receta como es tan única está guardada dentro de una caja fuerte o dentro de la memoria, pues en una cosa así loca. Por eso el ADN, como es información, como es tan importante, está metido dentro de un núcleo. Por eso es que este ADN está dentro de esta estructura, porque esta estructura me va a proteger a mí el ADN de que le pase cualquier cosa, ¿sí? Es una estructura única, entonces es necesario que esté supremamente guardada dentro de un núcleo. Ahora, dentro de la fábrica de helados, vamos a ver que, mire, esto que les estoy mostrando, esto que les estoy mostrando aquí, es lo mismo que les acá, sino que es más bonito. Realmente lo que está ocurriendo es esto. El ADN me va a tener la información de cómo se hacen estas cosas que están aquí, que son las proteínas. Entonces, el ADN va a ser ¿qué? Va a ser la receta. ¿Dónde está el ADN? Acá dentro del núcleo. Pero las proteínas, estas proteínas, lo que estamos viendo acá, no se hacen en el núcleo. Las proteínas se hacen acá en el retículo endoplasmático. Si vamos a hacer el símil con la fábrica de helados, esta es la oficina en la caja fuerte, pero la cocina donde se hacen los helados, la cocina o la fábrica realmente, es esta. Es el retículo endoplasmático. Aquí es donde se va a llevar a cabo la hecha de la receta. Este es el espacio físico, pero en el retículo endoplasmático, bueno, voy a cerrarles el micrófono mientras el perrito acaba de ladrar. Tan bonito el perrito. Entonces, los helados se hacen acá en la fábrica, o sea, las proteínas. Acuérdense que estamos haciendo el símil. Se hacen acá, en el retículo endoplasmático. Pero ¿quién las hace? ¿Sí? ¿Quién las hace? En la cocina hay unas personas que están trabajando para hacer esos helados, ¿sí o no? Entonces, esto sería como la cocina. ¿Y quién serían las personas que trabajan? Los ribosomas. Los ribosomas son los trabajadores. ¿Dónde están los ribosomas? En el retículo. O sea, los trabajadores están ¿dónde? En la fábrica o en la cocina. Pero quien realmente va a hacer el trabajo van a ser los ribosomas. Entonces, el ADN está dentro del núcleo en la caja fuerte. Las proteínas, estas que están aquí, se están haciendo aquí en los ribosomas, en el retículo endoplasmático. Tengo una pregunta para ustedes. Esta molécula de ADN, o sea, la receta, no puede salir de esa caja fuerte, no puede salir porque si le pasa algo se daña. ¿Ustedes cómo harían para que la información que hay allí llegue hasta la cocina y los trabajadores puedan interpretar esa información? Es decir, que la receta les llegue a los trabajadores que son los que van a hacer los helados. O sea, al trabajador tiene que llegar la receta, el helado de piña que lleva esto, lleva lo otro, porque es el que va a hacer el helado. ¿Cómo hacen para que la información vaya hasta allá sin que la receta original salga? Hola. Voy a colocarles el grillo que no. Sería mandarle ya mandarle la receta ya con las combinaciones lista, Sí, apenas para. Claro, pero la receta original no puede salir. Entonces, ¿cómo así? Mandarle las combinaciones ya Pero lista apenas para preparar los helados. No, las combinaciones no, porque ustedes tienen que mandar la información. No le pueden mandar los ingredientes. Lo que tienen que mandar es la información para que los trabajadores consigan los ingredientes. Pero la receta original no puede salir. ¿Cómo se haría ahí? ¿Cómo se haría?
¿Cómo La hacen receta para que clave. la información de lo que hay en la receta vaya hasta allá? Entregaría todo preparado y únicamente para que ellos... No, acuérdense que los ingredientes no. Lo que tiene que viajar es la información. Esa información que está en la receta tiene que llegar allá a la cocina. Pero lo que no puede ir es la receta original. Porque es que si le pasa algo a la original se daña. Se daña, no, la copian y ya se acaba el negocio. No, digamos que no la copian. Lo que le va a pasar es que se daña. Entonces, ¿cómo hacen para que se vaya la información? O sea, ellos sí pueden tener la información. Lo que no puede salir es la receta original. Una copia, pero la mandaremos una copia. Mandaremos una Mandarían copia. Exacto, le sacan una copia. ¿Qué pasa si la copia se daña? No hay problema, tenemos la original guardada. Exacto, no hay problema, tienen la original guardada, entonces sacan otra copia. En este caso, la molécula original va a ser el ADN. ¿Cuál es la copia que van a sacar y cuál es la copia que van a mandar hasta acá, hasta el retículo? Se va a llamar ARN mensajero. El nombre lo dice, mensajero, porque él es el que va a llevar el mensaje. Entonces, el ADN tiene toda la receta original de todos los helados. Y nosotros le vamos a sacar copias a cada una de esas recetas. O sea, a la copia, a la receta del helado de coco y mandamos la receta del helado de coco. No, que no. ¿Cómo? No te escuché. Hola, ¿alguien habló? Profe, no, siga nada más, que fue una falla. Listo. Bueno, sí, una falla técnica. Entonces, acá está todo el recetario completo, pero las copias las sacamos una por una. Helado de coco, entonces le mandamos la receta de helado de coco. Helado de vainilla, la receta de la vainilla. Helado de no sé qué, mandamos. En el ADN, ¿cómo funciona? Aquí en el ADN, en el núcleo, está toda la información, desde el pelo hasta el dedo chiquito del pie. Toda la información está aquí. ¿Pero qué necesitamos? No necesitamos la proteína del color del pelo. Bueno, saquémosle copia a ese pedacito y lo mandamos para acá para que se haga esa proteína. Necesitamos la información de la proteína amilasa, la que está en la boca. Entonces la mandamos para acá. No, que necesitamos la proteína hemoglobina. Saquémosle copia solamente a ese pedacito y mandamos la copia para acá. ¿Quién hace ese trabajo de llevar el mensaje o de llevar la copia? Es el ARN mensajero, porque el ARN mensajero es el único que es capaz de entrar y salir del núcleo. Este sí puede salir por acá, porque si a este le llega a pasar nada, pues no pasa nada, sacamos otra copia. Pero a esta receta original, o sea, al ADN original, no le puede pasar nada. ¿Qué pasaría si al ADN le pasa algo? ¿Qué pasaría si a esta molécula le pasa algo? ¿Ustedes qué creen? Se perdería como la esencia de ella misma. Si se pierde información, a veces no pasa nada. A veces eso da ventajas evolutivas. A veces eso crea mutaciones. Ahí es donde vienen las enfermedades genéticas. Si esa molécula de ADN se daña y cae justo donde tiene una información importante, no sé, la proteína que es la encargada de hacer funcionar algo en el hígado. Muchas veces esos daños en esas proteínas pueden producir cáncer, pueden producir enfermedades de metabolismo. O sea, que le pase algo al ADN, puede que no pase nada. Puede que al contrario nos ayude, pero también puede que nos produzcan enfermedades, mutaciones deleterias se llaman eso. Entonces, por eso el ADN es muy protegido, no puede salir del núcleo, porque si le llega a pasar algo, puede ser muy contraproducente para el organismo. Entonces, quien lleva el mensaje es el ARN mensajero. ¿Hasta allí estamos bien? Sí, profe. Ok. Ahora, una vez el RNA mensajero llega
al retículo endoplasmático, acá los ribosomas empiezan a interpretar esa información. Pero vamos a ver cómo es que el ARN copia la información, porque decimos que el ADN es una copia, ¿no? Entonces, ¿cómo el ADN copia esa información? Es lo que lo llamamos transcripción. Entonces, ¿qué es la transcripción? Es la copia de ADN a ARN. Transcripción es el proceso mediante el cual el ADN se copia en ADN. Bueno, ahí lo entiendo. La transcripción es la copia de ADN a ARN. Pero ¿cómo sucede eso? ¿Ya llegó Vanessa? Que Vanessa todavía no llegó. Resulta que el ADN y el ARN tienen unas diferencias. Esta es la molécula de ADN. El ADN es una cadena doble. ¿Cómo así? Ustedes siempre ven visualizado así el ADN. Es una cadena doble porque tiene una y tiene otra. Si ustedes desarrollaran esto, lo verían así, como una escalera, ¿sí? Por eso se llama doble, porque es una y dos. El ADN es doble y está compuesto por 4 bases nitrogenadas: citosina, guanina, adenina y timina. Estas bases nitrogenadas se van a parear. Entonces, miren, guanina, citosina, adenina y timina. Como se aparean, forman una escalera que después la vamos a enroscar. Esto es lo mismo que esto, solamente que aquí la desenroscamos y aquí la enroscamos. La enrollamos sobre sí misma. Recuerden, la biología es mucha imaginación. Cogimos esta escalera y la enrollamos. Es esto mismo. Entonces, la molécula de ADN es doble porque tiene una y dos líneas. Y está compuesta por bases nitrogenadas: guanina, citosina, adenina y timina. Y esas bases nitrogenadas se van a emparejar. Siempre las parejas van a ser citosina con guanina. Guanina es representado por la letra G, guanina, y citosina es representado por la letra C, citosina. Adenina va a ser representado por la letra A, adenina, y timina va a ser representado por la letra T, timina. Las parejas siempre van a ser las mismas. Citosina se junta con guanina. Citosina se junta con guanina, o al contrario, guanina se junta con citosina. Sí, miren, aquí está. Citosina con guanina o guanina con citosina. Siempre forman estas parejitas, siempre. Por el otro lado, timina siempre se junta con adenina o adenina siempre se junta con timina. Un estudiante me enseñó una mnemotecnia muy chévere para aprenderse eso. Amor, te amo. Amor, te amo. Adenina se junta con timina. ¿Sí la ven? Hola. ¿Hasta allí me van entendiendo? Hello. Sí, profe, perfectamente. Sí, profe, lo escucho. Las combinaciones. Tampoco canta muy buenos los grillos. ¿Cómo? Canta muy bueno.
Como no me contestan, entonces les voy a poner el grillo. Ok, entonces esto es esto mismo, ¿sí? Sino que está enroscado. Esta es la molécula de ADN. ¿Cómo? No puse nada ahora, no me tengo que comprar dos cosas todas ahora. ¿Qué pasó? Entonces, ahora, esto es lo que se conoce como código genético. Esto es realmente lo que ven lo que ven los científicos a la hora de manejar el ADN son estas letras. Esto mismo es esto mismo representado ya en letras, en código genético. Entonces, adenina se junta con timina o timina con adenina y guanina con citosina o citosina con guanina. ¿Sí? Esto es lo que llamamos el código genético. Y en esto es lo que encontramos la información genética. Ahorita les digo qué es lo que realmente esto significa. Por el momento, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es ADN y que el ADN está formado por 4 bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina y timina, y que esto se va a emparejar y que siempre se va a emparejar citosina con guanina, timina con adenina. ¿Sí? Esto siempre. Ahora, esta es la molécula de ADN, pero decíamos que la molécula de ADN se copia en una de ARN mensajero, porque esta es la que va a salir para poder llevar la información hasta el retículo endoplasmático, que es realmente donde se lleva a cabo todo. El ADN está aquí, acá donde se da la copia de ADN a ARN, el ARN sale hasta acá, hasta el ribosoma, y aquí es donde se lleva a cabo las proteínas. Entonces, la copia de ADN a ARN se llama transcripción. ¿Y dónde se lleva a cabo? ¿En qué parte del núcleo se lleva a cabo? En el núcleo. ¿Hasta ahí me entienden? Esta parte se lleva a cabo en el núcleo. Muy bien. ¿Cómo se da este proceso de ARN a ADN? Miren, la molécula de ADN es doble, mientras que la de ARN es de cadena sencilla. No es doble ya, sino que es una sola hebrita, Y aquí también tiene citosina, guanina y adenina, pero en vez de timina se cambia por uracilo. O sea que en vez de una T se pone una U. Sí, ya la parejita que van a formar no es timina con adenina muchas veces, sino timina con uracilo. Ve, adenina con timina, sino con uracilo. Ya vamos a entender eso acá. Entonces, ¿qué pasa? Ay, regálenme un segundito, por favor, un segundito. Listo. Entonces, hoy vamos a... Y ya casi vamos a terminar. Entonces, la molécula de ADN es doble. Mire, aquí está doble. Resulta que la molécula de ADN se abre, mire cómo la abre, ¿sí ve? Es como si la jalaran de un lado y la jalan del otro y la abren. Y una cadena va a servir de molde para que se haga el ARN. Entonces, esta cadenita se abre y esta se abre y aquí se empieza a copiar el ADN en ARN. ¿Sí?
a esto es lo que le llamamos transcripción, a esta copia, que es lo mismo que está aquí. Sí, vamos a ver si encuentro otra, que es lo mismo que está aquí. Entonces las cadenas se abren y una le sirve de molde para que se copie el ARN. ¿Sí? Entonces, como yo les decía, las parejas siempre se hacen adenina, miren, citosina con guanina y adenina con timina en el ARN. Adenina va con timina. Adenina va con timina. Pero el uracilo no tiene, el ARN no tiene timinas, sino que en vez de timinas tiene uracilos. Por lo tanto, cuando el ARN se copie, no va a copiarse en una T, sino que se va a copiar en una U. Es esto mismo que les voy a hacer aquí. Tenemos que adenina, timina, citosina, guanina, esto es una. ¿Sí? Esto es ADN. En el ADN, adenina, ¿con quién va? ¿Con quién se pareja adenina? Con tianina, Muy bien. ¿Y timina con quién? con adenina, Con adenina. Eso, continúen allí. Entonces, ¿qué sigue? sigue la G y la C, ¿cómo se llama? Entonces, guanina se Guanina empareja con citosina. con citosina, Ajá. ¿Citosina con quién? citosina con guanina, Entonces, ¿qué iría allí? la G, Ajá, ¿qué más? entonces, tianina, adenina, tianina, citosina, guanina. Entonces sería bueno ver la tabla para ver la combinación. No, aquí mismo la están viendo, miren, mira. Adenina siempre va con timina. Ok. Timina con adenina. G con C. Citosina con guanina, guanina con citosina. Ajá, entonces siempre va G con C. Si esta es una C, ¿aquí qué va? Es una G, Aquí va una una C, G. Una G. C con G. Ajá. ¿Qué sigue? una C, C. ¿Con qué va? ¿Con C? Con G. No Con puede G. ser con C. G con C. G G con C. G con C. ¿Ahí qué sigue entonces? la C. C, C. ¿Qué sigue? La la G. G, G con qué va? con guanina, La G con C. La G con C. Entonces, ¿qué va? ahí citosina con guanina, Sí, entonces, ¿qué letra va? la G, la G, guanina, Observen allí bien cómo está la cosa. ¿Qué letra sigue? citosina, Ah, entonces, ¿qué letra va? la C, ¿Qué otra letra? la C, ¿Qué otra letra? Otra C. Otra C. ¿Qué sigue? Otra C. G. Otra C. o sea Brandon, que ¿qué ahí dice? en adelante es consecutivo. Exacto. Entonces, si nosotros acá tenemos una A, abajo va una T. Si arriba tenemos una T, abajo va una A. Si arriba tenemos una C, abajo va una G. Si arriba tenemos una G, abajo va una C. Porque C. siempre las parejas van a ser A con T. Es lo mismo decir que T con A y C con G. Es lo mismo decir que
va con esto en el ADN. ¿Ok? Sí, profe, perfecto. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, porque es que si sigo la otra explicación es muy larga, entonces nos pasamos mucho. Pero hasta aquí todavía no hemos hecho la transcripción. Entonces, para la próxima clase, ustedes van a buscar qué es transcripción, cómo funciona y traducción genética. ¿Sí? Voy a tratar, no me comprometo hasta que no encuentre, porque ya saben que mi mamá está enfermita, entonces no sé si va a tener mucho tiempo. El trabajo de ustedes, buscar qué es transcripción y traducción. Sin embargo, si encuentro un buen video, se los mando. ¿Ok? Pero Buscar qué es transcripción y traducción. Transcripción. Ajá, busquen videos que es lo más rápido y lo más comprensivo. Videos. ¿Listo? Sí, profe. ¿Qué es transcripción y traducción genética? Sin embargo, si yo encuentro un video chévere, se los mando. Ahí no sé si se los mandaron ya o se los van a mandar. Les mandamos un video de la célula en general, una explicación muy bonita. Pues no el video, un link con una explicación muy bonita de lo que es la célula. ¿Ya se los enviaron o se los van a enviar? Entonces, si no se los he enviado, hoy se los estarán enviando. Y durante el transcurso de esta semana les estaré enviando, entonces si lo encuentro, el otro videito donde expliquen lo que es transcripción y traducción. Sin embargo, ustedes por su cuenta van a buscar esa parte. ¿Listo? ¿Ese es el compromiso? Listo, profe, perfecto. Ok, entonces un abrazo para todos. Bueno, bueno, muchas gracias. Quiero que me digan más o menos cómo les fue en la clase, qué tal les pareció la clase, si está entendida. Si no, acuérdense que esto es de ustedes. Por favor, ustedes son los que tienen que decir cómo vamos. O vamos como le dijo un borracho en otro. Como vamos, vamos bien. Vamos bien. No vamos bien, no, pero a lo bien. A lo bien sí vamos bien. Al borracho es otro, ahí el borracho es otro, ¿no? Mi concepto es Que dice vamos bien a cada rato. No, profe, gracias, muy entendible. Lástima que hoy no pude participar mucho, pero bueno, Está apanado. ahí estamos. Ahí está, no, para eso está Jorge Armando y José Álvaro, que ellos también ahí van al pie. Y los demás Gracias, también. Hoy fue la chica que participó bastante, que me encanta que participe. Acuérdense que entre más participen, ustedes más entienden. ¿Listo? A los demás la invitación es que sigan participando. Un abrazo para todos, practiquen Lo mucho, mismo, estudien. muy ¿Cinco bien. muy sencillos? Acuérdense de ver las películas para que pues vean que esto no es por allá en Marte, ¿no? Sino que hay unas aplicaciones. Las películas Wall-E es muy chévere. Gattaca es muy chévere, exacto. Gattaca y La Isla. Les recomiendo esas 3 películas. Bueno. Que su mami se mejore. Listo, pues. Muchas gracias. Lo mismo para ustedes. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao, chao. Chao acá también. Caballero. Sí, clase.